Muy buenos días, mis amigos y mis amigas de las redes cibernéticas. En esta mañana, una corta reflexión sobre Mateo capítulo 26, versículo 17 al versículo 29. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta misma historia y este mismo relato de la institución de la Cena del Señor lo podemos encontrar también en el libro de Juan, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Cuando leemos todos estos evangelios sinópticos, como le llaman en los institutos bíblicos y en las escuelas de teología, podemos ver un cuadro completo de esta historia. Pero aquí yo me basé más en Juan capítulo 13, versículo 1 17, y también aquí en el libro de Mateo. Y de lo que yo quería hablar es que cuando Jesús está celebrando esta cena, lo que le llaman la Cena del Señor, dice que Jesús se encuentra en la transición de dos sistemas. ¿Cuáles dos sistemas? El sistema del Antiguo Testamento, o sea, la fiesta que Dios instituyó para los israelitas, de que se celebrara la Pascua. La Pascua la celebraban porque estaban celebrando en realidad la liberación de la servidumbre de los israelitas cuando estaban en Egipto. O sea, la liberación de la servidumbre de los israelitas de parte de los egipcios. Y dice que cuando se celebraba esta fiesta, cuando fue instituida esta fiesta, se celebraba de una forma porque ellos estaban saliendo de la esclavitud y entonces iban a entrar a una peregrinación en el desierto. Iban a entrar a una gran vicisitud en el desierto. Y ya conocemos la historia de que Israel estuvo como por 40 años innecesariamente en el desierto porque ellos fueron desobedientes. Y entonces Dios tuvo que permitir que ellos continuaran dando la vuelta en el mismo desierto hasta que ellos entendieran de que tenían que cambiar su actitud. Pero de esto no es que vamos a hablar. Entonces quiere decir que este es el viejo sistema de la Pascua, que hasta este día se celebraba. Entonces con la muerte de Jesucristo, dice todo este sistema de rito y de ceremonia que anunciaban la muerte de nuestro Señor como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Desde cuando Caín y Abel, que dice que Adán, que ellos hicieron como una cuestión de hoja así, un delantal para taparse de su desnudez. Ya Dios le estaba hablando a ellos de la cobertura del pecado. Entonces cuando Caín y Abel, también que se sacrificaba, que uno ofreció a Dios fruta y otro ofreció a Dios un cordero. Ya de ese momento ya Dios le estaba hablando de que había un cordero que iba a tener que morir, que alguien iba a tener que derramar su sangre para pagar por algo, para pagar por la culpa de algo. Entonces, desde ese momento, desde hace 4000 años atrás, hasta este día que Jesucristo está allí sentado celebrando esta Pascua, se había anunciado la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a través de los ritos y a través de la ceremonia que los israelitas llevaban a cabo año tras año, y toda esta fiesta que Dios instituyó para recordarle a ellos de que el Cordero, de que el Mesías, o de que había uno que iba a venir un día que iba a tener que pagar y derramar su sangre para pagar por la liberación, ya no de los israelitas, sino por la liberación del mundo completo. Por eso ahora Jesús está entre estos dos sistemas, el sistema de la Pascua del Antiguo Testamento y el sistema de esta cena que el Señor instituye en estos momentos. Por eso Jesús dice
esta es mi sangre, la sangre del pacto, o sea, del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? De que ahora Jesús derrama su sangre para liberarnos nosotros del pecado y para que a través de esta sangre podamos tener la vida eterna. Entonces, quiere decir que ahora todos estos ritos y esta ceremonia, para Dios el Padre y para Jesucristo, esto tiene su fin aquí, cuando Jesucristo muere. Dice que la cena del Señor es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en favor nuestro. Asimismo como la Pascua, la fiesta de la Pascua, le recordaba a los israelitas la liberación de Israel del yugo egipcio. Y cada vez que ellos celebraban esta Pascua, ellos le recordaban a sus hijos y le enseñaban a sus hijos por qué ellos celebraban esto. Dios les dijo a ellos que hicieran esto, que le enseñaran el por qué se hacía esto, para mantener fresco en sus mentes esta gran liberación que Dios había hecho en el pueblo de Israel, por este gran milagro de la Pascua. O sea, cuando Cristo envió a ese ángel y envió todas las plagas con Moisés, Araón y toda esta gente, y creo que la última plaga fue cuando Dios mató al primogénito de Faraón y a todos los primogénitos de todos los egipcios y todos los primogénitos de aquellos que no pusieron la sangre en el dintel, como dice la Biblia. O sea, en el portal de las puertas, ellos tenían que sacrificar como un tipo de animal y entonces poner sangre en los dinteles de la puerta. Por eso es que hay una canción que se llama "Se mueven los dinteles del cielo". Bueno, esto tiene que ver con esto, porque en este momento todo aquel que no puso esa sangre en esos dinteles, su primogénito murió. Entonces de ahí ya Faraón decidió dejar al pueblo irse, aunque después lo persiguió. Y ya conocemos la historia de cómo el Mar Rojo se abrió cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Entonces ese gran ejército egipcio que venía detrás de ellos, enfurecido, venían a matarlo. Dios cerró aquellas aguas y entonces toda esta gente allí, en una sola hora, todos murieron. Ese gran ejército egipcio murió y muchas de las riquezas que el pueblo de Israel se llevó, se las llevaron con ellos. Entonces Dios liberó a este gran pueblo a través de este milagro del Mar Rojo, o sea, de la apertura del Mar Rojo para que los israelitas pasaran por allí. Pues entonces esta Pascua conmemoraba o les recordaba a ellos constantemente, mantenía fresco en su mente la gran liberación que ellos tuvieron. Pero asimismo la institución de la Cena del Señor, el propósito de la Cena del Señor es, por eso Jesús dijo, cada vez que hagan esto, hacerlo en memoria de mí. O sea, esto es para constantemente recordarnos nosotros el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Este sacrificio de derramar su sangre para que nosotros hoy seamos liberados del pecado y de la muerte eterna. O sea que si ponemos nuestra fe en Cristo, nosotros podemos ser liberados del pecado y podemos tener vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. O sea que este es el propósito de la institución de la Cena del Señor. Por eso es que dice que cada vez que hagamos esto, haced esto en memoria de mí. Esto no es algo místico como lo han puesto ahora en la religión tradicional, que supuestamente como que cuando uno come lo que le llaman la hostia o este pan, y no es para juzgar ninguna iglesia, porque hay gente que dice no, que uno se pasa hablando de la iglesia católica. No, compadre, no es hablar de nadie, es hablar la verdad de la palabra. Entonces esto lo han hecho algo místico, como que cuando usted se come este pan, que supuestamente como que el cuerpo de Cristo es literalmente transustanciado en ese pan. Mi hermano, eso no dice, la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que Jesucristo mismo dijo, cada vez que hace esto, o en cuanto hace esto, hacerlo en memoria de mí. Es para conmemorar ese sacrificio, es para que mantengamos fresco en nuestra mente el sacrificio o la liberación que Cristo hizo por nosotros, a nuestro favor, y para que nosotros sigamos anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga en su reino. Por eso Jesucristo dijo que este fruto de la vid no lo voy a beber más hasta que venga de nuevo en mi reino y de nuevo tome este fruto de la vid con vosotros. Así que ya saben, tengan un buen día y este es el propósito de la institución de la Cena del Señor. Que Dios lo bendiga.